de cómo es su reino sobre la tierra, donde hay trigo, donde hay cizaña, y estos serán separados al final de los tiempos, cuando el Señor mismo ejecute su juicio, separando su trigo precioso en su granero, pero dice que atando el manojo la cizaña y echándola al fuego. Hoy vamos a leer simplemente la explicación que está en el versículo 36 al 43. Mateo 13, 36 al 43. ¿Encontraron, hermanos? Dice la palabra de Dios: entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, recuerden que el Señor está explicando esta parábola porque sus discípulos no habían entendido el concepto del trigo y la cizaña, que es la columna vertebral, ese concepto que Jesús les está enseñando del trigo y la cizaña en su reino, porque ellos tenían una distorsión equivocada, errada de lo que era el reino de Dios sobre la tierra. Entonces ellos preguntan: ¿y cómo? Explicaros esto porque no entendemos. ¿Cómo que en tu reino hay trigo y hay cizaña? Tendría que haber solamente trigo, tendría que haber solamente pureza, tendría que haber solamente justicia. Y el Señor entonces tiene que aclararles el panorama que en esta era donde se está sembrando en el reino de Dios, está creciendo tanto el trigo como la cizaña. Por eso tiene la necesidad de explicar el Señor. Y esto nosotros mismos lo vemos, si estudiamos la historia de la iglesia lo podemos ver. Esto ha sido así año tras año, siglo tras siglo. Lo vemos en la actualidad, cómo el reino de Dios sigue creciendo, pero a medida que el reino de Dios crece, a medida que el reino de Dios avanza, también la maldad no ha sido erradicada, la injusticia no ha sido erradicada, la hipocresía no ha sido erradicada, las falsas profesiones de fe no han sido erradicadas. La maldad dentro del propio reino del Señor no ha sido erradicada. Y esto va a ser así, dice el Señor, hasta el final, cuando venga la siega. Entonces, después de eso, de la siega, los justos ahí sí van a resplandecer, como el sol en el reino de su Padre. Mientras tanto, no. Mientras tanto va a estar creciendo lo uno y lo otro. Y eso fue lo que desconcertó a los creyentes. Y esto también es lo que hace que mucha gente, como hacían los detractores que yo les contaba el domingo pasado, acusaron a la iglesia de ser falsa, porque si realmente fuera la iglesia el pueblo de Dios, no habría tanta maldad, no habría tanto escándalo, no habría tanta hipocresía. Pero justamente eso, lejos de revocar la idea de que la iglesia es el pueblo de Dios, lo afirma, porque Jesús fue lo que enseñó y se los está aclarando allí a sus discípulos. Entonces, hermanos, es bueno recordar que la iglesia nunca ha sido concebida por Cristo, ni por sus apóstoles, ni por ningún otro cristiano serio, como un lugar donde se reúnen personas perfectas, porque ninguno lo es. Y esto tampoco es una excusa, hermano, para que nosotros toleremos el pecado dentro de la iglesia, pero lo cierto es que la iglesia en este estado no es perfecta. La iglesia, recordemos que es un hospital para pecadores enfermos donde estamos recibiendo la medicina de la palabra de Dios. Ninguno de nosotros aquí es perfecto, hermano. Ninguno. Nosotros estamos recibiendo día tras día, domingo tras domingo, estamos recibiendo la medicina de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va santificando, nos limpia por dentro, nos va transformando por dentro, va transformando nuestro entendimiento, nuestra mente, para que nosotros podamos percibir la vida y el mundo como Cristo lo ve. Pero ninguno de nosotros es perfecto.
La iglesia está llena de pecadores que están siendo santificados, que están siendo transformados. Así que no podemos decir que la iglesia es perfecta, porque la iglesia está constituida por pecadores que por gracia hemos sido salvos, pero que estamos siendo santificados. Así que es un lugar donde se reúnen aquellos que han sido comprados por la sangre del Señor Jesucristo y que estamos siendo tratados por Él, estamos siendo santificados. Este entonces no es el lugar donde está la iglesia perfecta. La iglesia perfecta estará en la gloria. Ahí sí no va a haber cizaña. Ahí sí todo será perfección. La adoración será perfecta, el servicio al Señor será perfecto, porque ahí cuando la iglesia está reunida, cuando la iglesia ya esté con el Señor en gloria, ahí entonces no habrá vestigio de la cizaña, porque la cizaña ya ha sido atada al manojo y ha sido echada, ha sido enjuiciada. Pero aquí de este lado de la era, donde el reino está recibiendo la siembra de la buena semilla, también está creciendo la cizaña. Así que no podemos concebir la iglesia perfecta. Los que buscan la iglesia perfecta en este mundo se van a cansar. Por eso hay gente que viene a una iglesia y se desilusiona, porque todas las iglesias tienen imperfecciones. Que querramos ser una iglesia bíblica y una iglesia temerosa y una iglesia que agrada al Señor, no nos libra de que cometamos errores, porque ninguna iglesia es perfecta. Entonces los que buscan la iglesia perfecta no la van a encontrar. Por eso andan de un lugar a otro, de un lugar a otro. En todos los lugares hay chismerío, hay líos, hay cruces de palabras, hay hermanos ásperos, en todas las congregaciones. El tema no está en cambiar de iglesia, el tema está en cambiar mi corazón y mi concepto de la iglesia. Cuando yo fui por primera vez a una iglesia, pensé que la gente que ahí había no pisaba el piso de lo santa que era. A los 3 días me di cuenta que no era así. Porque había personas el domingo que decían recibir no sé qué cosa de Dios, y al lunes los veía comprando 5 de oro, quinielas, esto, fumando en la calle. Y ahí me di cuenta que la iglesia es un lugar de pecadores. Y donde hay gente que ha sido salvada por el Señor, que está siendo santificada, que viene luchando, pero hay otros entonces que están justamente por la buena semilla, que son simplemente cizaña. La primera iglesia, hermanos, la del Nuevo Testamento que vemos ahí registrada en el libro de los Hechos, tampoco era una iglesia perfecta. Y eso que tenía apóstoles originales de Cristo, tenía hombres santos llamados por el Señor Jesucristo, pero tampoco era una iglesia perfecta. No la ha habido, ni la hay, ni la habrá hasta que Cristo nos junte entonces en el granero de su Padre, al final de la siega. Si nosotros vamos rápidamente en el libro de los Hechos, un pequeño recuento histórico, en Hechos 6 la iglesia está creciendo. Dios estaba con su pueblo. Se estaban salvando las multitudes. Y sin embargo empezaron las críticas y las murmuraciones. Dentro de la iglesia empezó el descontento. ¿Por qué? Porque se empezaron a quejar, porque las viudas de los griegos se quejaban de que eran mal atendidas, de que las viudas de los judíos recibían mejor atención que ellas. Y ahí empezó a haber disensiones en la iglesia. Y estamos hablando de la iglesia primitiva. Oraban, ayunaban, eran temerosos de Dios, veían los milagros porque estaban los apóstoles, hacían milagros originales, pero no estaba exenta de la crítica, del descontento, del desconforme. Todo eso pasó en Hechos capítulo 6. Un poquito más atrás, Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira, también eso pasó dentro de la iglesia. Como el hermano Bernabé, que había sido un colaborador, un hombre muy piadoso, el hijo de consolación, había vendido sus posesiones, lo había hecho de corazón, había llevado todo lo que había vendido a los pies de los apóstoles para ser repartido según la necesidad que había en la iglesia, y toda la gente hablaba muy bien de Bernabé a la comunidad cristiana. Y se ve que Ananías y Zafira quisieron hacer lo mismo, pero con una intención equivocada, no para ayudar a los pobres, sino para que la iglesia tenga un buen concepto mío. Decimos que vendimos la propiedad, que entregamos todo, pero en realidad entregamos una parte y nos quedamos con la otra. Y eso también, todas esas maquinaciones pasó en la iglesia primitiva. En Hechos 15, ahí tenemos a Bernabé y a Pablo, que habían trabajado hombro a hombro. Ellos fundaron la iglesia gentil en Antioquía, y ahí tienen una discusión, los dos hermanos maduros, usados por el Señor, tienen una discusión de aquella, y ahí se separan Pablo y Bernabé. También cuando llegó el apóstol Pedro, que era judío, a visitar a los gentiles en Antioquía, eso lo cuenta Pablo en Gálatas capítulo 2. Él estaba comiendo, el apóstol Pedro, lo más bien con los hermanos gentiles en Antioquía, pero cuando vienen los hermanos
judíos de Jerusalén. Entonces Pedro empieza a alejarse de los gentiles, porque en la religión judía no se le permitía a un judío sentarse a la mesa con un gentil. Pero eso era bajo el judaísmo, en el cristianismo no era así. Y Pedro sabía que no era así, pero por miedo a los hombres, entonces era su hipocresía. Y Pablo se enoja porque estaba viendo que no andaba conforme a la verdad del Evangelio y tiene que reprenderlo públicamente a Pedro. Entonces, la iglesia nunca fue perfecta, hermano. Nosotros no somos perfectos. No hay ministerios perfectos, no hay congregaciones perfectas, no hay predicaciones perfectas, no hay pastores perfectas. Nosotros vamos a desilusionar a mucha gente. Jesús, siendo perfecto, desilusionó muchísimo, hermano. ¿Cuánto más uno? No hay familias perfectas, no hay esposo perfecto, no hay esposa perfecta, por más cristianos que seamos, no hay familia perfecta, no hay hijos perfectos. Entonces tenemos que saber muy bien cuál es la condición en la que nosotros estamos y por qué muchas cosas se ven y se dan. Así que a pesar de que el Señor nos provee como su pueblo, nos provee de todo lo mejor, la iglesia no es perfecta. La iglesia no es perfecta. Lo vemos en la iglesia bíblica, en la iglesia primitiva, pero también lo seguimos viendo hoy. Por más que Dios nos provea de todos los recursos, sin embargo, no somos una iglesia perfecta y tampoco nosotros nos concebimos de esa manera. Nosotros no le decimos a la gente, venga, congréguese con nosotros, porque nosotros somos una iglesia perfecta. No. Tratamos de ser una iglesia bíblica y una iglesia temerosa de Dios. Pero no nos concebimos de una manera perfecta. No lo somos, no nos concebimos de esa manera. Pero, hermanos, esto tampoco es una carta abierta para permitir cualquier tipo de conductas dentro de la iglesia. Nosotros sabemos que servimos a un Señor que es un Señor santo. El Señor es santo, 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 y no tolera el pecado en su pueblo. Por eso tenemos que tratar en la iglesia del Señor con el pecado. Esto no es una carta abierta, pues entonces está creciendo el trigo y la cizaña y el Señor nos dijo que tiene que ser así, dejemos que pase cualquier cosa dentro de la iglesia. No, eso no quiere decir que tenemos que permitir cualquier tipo de conducta o práctica en la iglesia. Por eso están instrucciones tan claras en las cartas de los apóstoles. Debemos de tomar el pecado como lo que es transgresión al Señor, a su palabra. El pecado es algo serio. Pero también reconocemos que siempre va a estar presente mientras estemos en esta tierra. Siempre vamos a tener que lidiar con el pecado. Y eso es importante para nuestra manera de relacionarnos con la iglesia, porque la iglesia no es perfecta. Los cristianos también metemos la pata. Los cristianos también tenemos conducta, muchas veces, que no son dignas del Evangelio. Muchas veces decimos cosas de más, hacemos cosas fuera de lugar. Entonces la iglesia no es un lugar perfecto. Y otra cosa muy importante, hermano, es que cuando nosotros, los creyentes, los hijos del Señor, estamos confundidos, estamos desconcertados por circunstancias que nos suceden, por cosas que no entendemos en el reino, por cosas que no entendemos muchas veces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que acudir a Jesús. Eso lo vemos en los versículos 36 al 39, cuando el Señor les está explicando a sus discípulos el tema de la parábola del trigo y la cizaña. A ellos les resulta muy difícil entender lo que el Señor les quiere decir. ¿Por qué les resulta difícil de entender lo que Cristo les está enseñando? Porque ellos tenían un concepto equivocado. ¿Cuántas personas hay que vienen de otras iglesias y que tienen un concepto equivocado de lo que es el Evangelio, de lo que es el ministerio, de lo que es la iglesia? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hicieron los discípulos del Señor. Fueron a consultar al Señor. ¿Cómo es esto que nos está enseñando? Pues el Señor no enseña nada distorsionado, su enseñanza es pura y perfecta. Pero nosotros muchas veces tenemos una idea distorsionada aún del mismo Evangelio. ¿Cuánta gente hay que tiene una distorsión del Evangelio? ¿Cuánta gente hay que tiene una distorsión de lo que es la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer cuando nos sentimos confundidos, cuando estamos equivocados? Lo que hicieron los discípulos. Ir a los pies del Señor y ahí que el Señor ministre nuestra vida. Ellos tenían, recuerda que ellos tenían un concepto errado de lo que era el reino de Dios en la tierra. Y como ya hemos mencionado otros domingos atrás, al igual que Juan el Bautista, que era un judío, él esperaba que el Mesías, cuando viniera, iba a cortar el árbol de raíz,
iba a terminar con toda la maldad, con toda la iniquidad, que se iba a sentar en el trono de Israel y ahí iba a liquidar a todos sus enemigos. Por eso Juan el Bautista se desconcertó también y mandó a preguntar al Señor si teníamos que esperar a otro, porque veía que las cosas seguían igual. Porque ellos tenían una cosmovisión del reino muy equivocada, muy equivocada. Pero Cristo, hermano, les hace hincapié en la paciencia y en la proclamación. Debían ser pacientes ante la imperfección de la iglesia, en primer lugar, pero también ante la maldad en el mundo. Mientras tanto, debían predicar el Evangelio. Ahora, es muy interesante que a pesar de que estos discípulos tienen dificultades para entender lo que el Señor les está enseñando, ellos van al Señor, acuden al Señor humildemente para que el Señor les corrija sus ideas. Porque nosotros pensamos otra cosa, Señor, sí, pero ustedes están equivocados. Nosotros pensamos que en el reino no iba a haber nada de esto. Bueno, ustedes estaban equivocados. En el reino de Dios hay trigo y hay cizaña. ¿Y qué hay que hacer? No, dejarlos que crezcan juntos hasta el fin de la siega. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces vemos la humildad de los discípulos en dejarse enseñar por el Señor y en dejarse moldear por el Señor. Acuden a Jesús para que el Señor les corrija. Y eso es importante, hermano. El que nos tiene que corregir siempre, nosotros somos los que nos salimos del camino. Nosotros somos los que nos equivocamos y el Señor es el que nos tiene que traer al redil y encaminar nuestros pasos en la senda angosta. Y Él les explica punto por punto el significado de esa parábola. Y ellos permiten, hermano, que la palabra de Cristo les guíe en su forma de pensar para corregirlos. Ellos permiten. Una cosa es que Dios nos abre y nos enseña, pero nosotros permitimos que la palabra de Dios nos corrija. Que la palabra de Dios corrija nuestra mala manera de pensar. Y nuestra mala manera de pensar muchas veces nos lleva a una mala manera de vivir. Porque el hombre lo que piensa, como es el hombre en su pensamiento, dijo Salomón en Proverbios, tal es él. Ahora estos discípulos fueron a consultar al Señor, el Señor les explica, el Señor les enseña y ellos humildemente se dejan corregir por el Señor. Entonces, tenemos que ser cuidadosos cuando Dios nos está hablando a través de su palabra, tenemos que dejarnos corregir a través de la palabra del Señor. Entonces, esta es una lección muy importante para nosotros. Porque los cristianos siempre debemos acudir al Señor, hermano, cuando nos sentimos desconcertados, cuando nos sentimos confundidos, cuando tenemos preguntas ante las adversidades y circunstancias que nos plantea la vida. No es fácil, pero siempre tenemos que ir nosotros al Señor, nunca en contra del Señor, nunca rebelarnos en contra del Señor por más difícil que sea la situación, sino siempre ir al Señor, siempre ir en oración con nuestras cargas, con nuestras dudas, con nuestros pensamientos, ir en oración. Por nada estéis afanosos, como dice Pablo en Filipenses. ¿Se acuerdan? Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, y no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Siempre tenemos que acudir al Señor para que nos vaya corrigiendo, vaya cambiando nuestras ideas que pueden estar equivocadas, vaya cambiando nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras expectativas. Deben de ser corregidas para contemplar la vida a la luz del Evangelio. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, acudiendo siempre a las Sagradas Escrituras. Le voy a hacer una pregunta, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, 16, 17. Lo hemos leído por lo menos 10, 12 veces estos miércoles. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, 16, 17. Que desde la niñez, versículo 15, has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te dan la sabiduría, te pueden hacer sabio, dice Reina Valera, te dan la sabiduría para que seas salvo por la fe a través de Jesucristo. Y luego dice, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para enseñar, para redarguir. ¿Cuál es el fin de eso? Que el hombre de Dios sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo hacemos esto? En la Escritura, hermano, en la palabra de Cristo. Colosenses 3:16, ¿se acuerdan del pasaje? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Es a través de la palabra del Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros tenemos que someternos al escudriño de la palabra de Dios, al examen de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12?
Porque toda la palabra de Dios es útil, no. Viva y eficaz. Viva y eficaz. Y más cortante que Espada de doble que filo. toda espada de filo, que penetra hasta El corazón. Entonces, en los huesos, hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La palabra de Dios es la que me discierne y la que me muestra que yo estoy equivocado. Por eso Pablo dice que nos redarguye, nos convence de que nosotros estamos mal. La palabra no está equivocada, porque Cristo no se equivoca. El que estoy equivocado soy yo. Y es la palabra de Dios la que me va a convencer, hermano. No es la amenaza, no es el miedo, no es la manipulación, es la palabra de Dios. Por eso hacemos tanto énfasis domingo tras domingo en exponer expositivamente las Escrituras, solo la Escritura. Porque no hay otra cosa que va a usar el Espíritu Santo para guiar a su pueblo, fortalecer a su pueblo, derribar esos argumentos, llevando cautivo todo pensamiento, según los Corintios 10, todo pensamiento ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento del Señor, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿cómo los discípulos fueron corregidos por el Señor? Por la palabra de Dios. Dios les tiene que explicar. Les expuso, les dio un sermón expositivo de la enseñanza de la parábola del trigo y la cizaña. Eso es exponer, es explicar, enseñar a través de la propia Escritura. Es lo que hacemos todos los domingos, todos los domingos. Y así lo hizo el Señor, así lo hizo Pablo, así lo hizo la iglesia, los maestros durante estos 19 siglos de cristianismo. Leer las Escrituras, explicar las Escrituras para poder aplicar las Escrituras. No puedo aplicar algo que no entiendo, hermano, que no me han enseñado, no lo puedo aplicar. Tocaré de oído o tendré una idea y muchas veces estaré equivocada. Pero esto es importantísimo. Así que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, ¿no? Que el Espíritu va a usar. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo también 19, versículo 7? Que la ley del Señor es perfecta. ¿Qué hace? Es perfecta. ¿Qué hace la ley del Señor? Convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Los mandamientos del Señor son puros que alegran el corazón. El corazón. Entonces la palabra del Señor, mi hermano. Por eso tenemos que hacer énfasis siempre en la palabra del Señor. No en mis emociones. No buscamos el emocionalismo. No buscamos el emocionalismo. El mover del espíritu no está en el, si lloro mucho, me río poco, me río mucho, lloro poco. No está en eso. Está que usted madure, que su carácter crezca, que usted esté preparado para enfrentar la vida, que pueda glorificar a Cristo a través de su vida. Por eso el trigo tiene que crecer. ¿Cómo va a crecer ese trigo? Bueno, el riego que da crecimiento para que ese trigo crezca, madure y fructifique es la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios es completamente vano. Entonces debemos de permitir que todo nuestro pensamiento, mi hermano, sea aprobado según la autoridad de la palabra de Dios, donde recibimos su examen, su crítica y nos corrige nuestra mente, corrige nuestras ideas y las va conformando según las Sagradas Escrituras. Y esto es fundamental en la iglesia de hoy en día. Esto es fundamental en las iglesias de hoy en día. Una y otra vez en la iglesia actual, que es la iglesia evangélica, oímos a cristianos que hacen afirmaciones sobre sus creencias personales que van directamente en contra de lo que dice la Biblia. ¿Cómo puede ser posible eso? Que un creyente haga afirmaciones personales y sin embargo contradice lo que la Escritura nos dice. Hay cristianos evangélicos que están a favor del aborto. Cristianos evangélicos que están a favor de la eutanasia. Cristianos evangélicos que están a favor de la unión libre. Es decir, los creyentes pueden vivir juntos y total después se van a casar. La Biblia condena todo eso. Cristianos evangélicos que están a favor de la unión homosexual también. ¿Cómo vamos a aceptar eso cuando la Biblia ya nos ha dicho que todas esas cosas son reprobadas por el Señor? Si tendrá entonces la palabra del Señor que corregirnos, que convencernos. Pero esto se ve hoy en día en multitudes de iglesias donde cristianos hacen afirmaciones sobre sus creencias personales, donde van en contra con lo que las Sagradas Escrituras nos dicen.
Una de las grandes afirmaciones que se escucha muy común hoy en día en boca de muchos creyentes es que no creen en el infierno. ¿Saben por qué no creen en la doctrina del infierno? Porque ellos dicen, la Biblia dice que Dios es amor. Y es cierto. 1 Juan 4:8, Dios es amor. Y porque Dios es amor, dicen ellos, no van a enviar a nadie al infierno. El infierno fue un invento para meterle miedo a la gente. Bueno, son creyentes que están contradiciendo lo que la palabra de Dios claramente nos enseña, por ejemplo, ¿no? Y como es, hay cantidad de afirmación. Entonces, si no estamos dispuestos a someter nuestros pensamientos y nuestras ideas al escrutinio de la palabra del Señor, a Cristo mismo, entonces no merecemos el nombre de cristianos. Somos cualquier otra cosa, pero no cristianos. Comprender que todo nuestro pensamiento debe someterse a la palabra de Dios, someterse a Cristo, es uno de los primeros pasos en el discipulado cristiano. Es un gran mérito para aquellos discípulos que cuando estaban desconcertados por lo que Jesús les estaba enseñando, ellos no inventaron nada raro, sino que ¿qué hicieron? Acudieron al Señor y le preguntaron, dime Señor, ¿qué significa esto? Dime cómo tengo que recibir esto, cómo debo de creer. Y nosotros debemos, hermanos, acudir siempre a la palabra de Dios de esa misma manera. La palabra de Dios, recuerda lo que estamos viendo los miércoles, es la única regla de fe y práctica. La única regla de fe y práctica. No importan mis ideas, si son buenas o si son malas. Lo que importa es lo que la palabra de Dios dice. Mis ideas no son la única regla de fe y práctica. Nuestras ideas como iglesia no son la única regla de fe y práctica. Es la palabra de Dios porque así lo dice el Señor, que debemos someter nuestros pensamientos a su palabra. Es ella la que nos corrige a nosotros y no nosotros a ella. Entonces, no hay mensaje más importante en estos tiempos para la iglesia de hoy. Sin embargo, hermanos, muchas veces queremos improvisar sobre la marcha y Jesús, muchas veces cuando estamos improvisando por encima, obviando lo que la palabra de Dios dice, Dios nos sale al encuentro y desbarata nuestros preciosos planes. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ama, hermanos. Dios nos ama. ¿Cuántas veces Dios nos sale al encuentro y desbarata nuestros planes porque no son conformes a su voluntad? Y gracias a Dios por ello. Y Dios nos enseña a esperar en Él, a pedirle a Él según su voluntad. Y eso es importante. Muchas veces entonces el Señor tiene que frustrar nuestras propias ideas porque nacen de nuestras invenciones humanas, nacen de nuestro propio corazón. Entonces el Señor muchas veces nos sale al cruce porque Él nos ama y no quiere que hagamos que metamos más la pata. En los versículos 40 y 43, hermanos, versos 40 y 43, vemos que Jesús nos recuerda que los cristianos deben de vivir y ministrar en ese reino terrenal presente hasta el juicio final. Nunca debemos olvidar eso, que va a haber un juicio final. Esto también es parte de esta realidad en su reino del Señor. Debemos entender que cuando Jesús les dice a los discípulos que deben ser pacientes, que no deben ir a arrancar toda la cizaña, no les está dando o diciendo que a Dios no le importa el pecado, que Dios no toma en serio el pecado. No está diciendo que Dios no juzgará. Simplemente les está diciendo que el Señor mismo es el que se va a encargar. Esa es la tarea del Señor en aquel día del juicio. Él va a separar, porque Él conoce los corazones de cada uno. Él conoce las intenciones de los corazones de cada uno. Eso no lo sabe nadie, solamente el Señor. Lo que hay en nuestro corazón, solo Dios lo conoce. Entonces debemos estar seguros de que este juicio va a venir porque Jesús así lo está asegurando a sus discípulos. De hecho, afirma enfáticamente el Señor que va a llegar el día en que se haga justicia y en que se pongan a cuenta, en orden todas las cosas, en que el pecado va a ser castigado, pero también la rectitud va a ser recompensada por el mismo Señor. Y en el versículo 42 dice, en términos muy impactantes, que la incredulidad va a ser juzgada con un dolor eterno y sin consuelo y una indignación eterna e incurable contra el Señor, contra los demás y contra nosotros mismos. Porque para todos los que son cizaña, los que no han creído, los que no han aceptado al Señor Jesucristo por la fe, el juicio está por llegar. Incluso, hermano, les pide a sus discípulos que tengan paciencia con la incredulidad, porque sabemos que el juicio será terrible y severo en aquel día. El puritano Richard Bafton, no sé si
alguna vez escuchó de este hombre, que escribió muchísimo. Él dijo acerca de esto, Richard Baxter: no debemos malinterpretar la paciencia de Dios con los impíos. Y uno ve eso y dice, ¿qué paciencia tiene el Señor con los impíos, verdad? Y eso es lo que Asaf en el Salmo 73, cuando empezó a ver que Dios no les mandaba un rayo a los impíos, dice, los ojos se les saltan de gordura. Alcanzan sus sueños con creces, les va recontra bien. Y eso uno ve la bondad y la paciencia de Dios para con los impíos. Y Baxter dice, no debemos malinterpretar la paciencia de Dios para con los impíos. La paciencia de Dios no es una oportunidad para ser apáticos ante el juicio final. Es una oportunidad para hoy y solo para hoy, de reconocer nuestros pecados, de huir de ellos y correr hacia Cristo. Y si corremos hacia Él, no solo nos libraremos del juicio final de los impíos, sino que encontraremos para nosotros una gloria resplandeciente en el reino de nuestro Padre Celestial. Y Jesús, hermano, lo prometió claramente en el versículo 43, terminando la enseñanza de su parábola. Claramente, entonces los justos, lo asegura el Señor en aquel día, no antes, después de ese juicio, los justos entonces sí, ese día van a resplandecer como el sol. Mientras tanto, hermanos, mientras se lleva el tiempo de la siembra, debemos de tener mucho discernimiento y ser vigilantes espiritualmente, porque recuerde que hay un enemigo siguiendo, sembrando esa cizaña. Por eso el campo donde se siembra la cizaña, Jesús dice que es el mundo, pero los efectos se ven también en la iglesia, porque la iglesia, ¿dónde está sembrada? En el mundo. Por eso la palabra nos exhorta, no dice, bueno, ahora que está en la iglesia, o ahora que ustedes son parte de la iglesia, no hay problema, estén cómodos. La Biblia dice ser sobrios y velar. ¿Por qué nos dice eso? Nos está advirtiendo, estén despiertos, estén alerta. ¿Por qué tenemos que hacer eso? 1 Pedro 4, 7. ¿Por qué, Pedro? Tenemos que estar siempre. No estamos en el reino ya. Sí, pero todavía estamos en la era en que la cizaña sigue creciendo juntamente con el trigo. Entonces hay que estar vigilante. Por eso le digo, es un tiempo, hermano, donde la iglesia tiene que estar vigilante y tiene que tener un discernimiento espiritual. Ser sobrios y velados, es decir, estar despiertos. ¿Por qué, Pedro? Porque vuestro adversario es el diablo. ¿Quién es el diablo en la parábola de la cizaña? El que siembra la cizaña. ¿Dónde la va a sembrar? Donde el sembrador sembró trigo. Ahí va a poner su cizaña. Por eso, hermanos, tenemos que ser sobrios. Qué lástima que muchos hermanos no son sobrios, no están atentos, no están vigilantes y no saben que hay un adversario que la respira atrás de la nuca, sembrando todo tipo de cizaña. Él anda alrededor como un león rugiente buscando a quien devorar. La iglesia debe de mantenerse despierta con las disciplinas espirituales. Una iglesia que duerme espiritualmente es una iglesia que va a ser ahogada por las cizañas. El diablo no va a perder tiempo. ¿Cuándo el enemigo sembró la cizaña? ¿Qué dice? Mientras los hombres, ¿qué dice? ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:6? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. A nosotros se nos dice eso. Como iglesia, pero también como individuo. Si yo estoy durmiendo espiritualmente, voy a salir voy a agarrar para cualquier lado. Voy a terminar creyendo y viviendo cualquier cosa. Porque, hermanos, recordemos que el trabajo de la cizaña es estorbar el trabajo del trigo. Están creciendo juntos. Están creciendo juntos. La iglesia entonces debe de mantenerse despierta, orando. Los cultos de oración están desapareciendo de las iglesias, hermanos. La iglesia no ve conveniente. Los cultos de oración se están desapareciendo de las iglesias. Dan lástima los cultos de oración de las iglesias. Ni quiero hablar de la oración privada, pero los cultos de oración están desapareciendo. La exposición de la palabra de Dios también. La comunión entre los hermanos también. La comunión con el Espíritu Santo, para que nosotros no durmamos espiritualmente y permitir que el enemigo saque ventaja sobre nosotros. No nos podemos dar ese lujo. Y aunque no nos corresponde juzgar a nosotros los corazones de las personas, sí debemos de pedir al Señor sabiduría y discernimiento para identificar el fruto.
El árbol se conoce por el fruto, dijo el Señor. Y caminar en santidad sin permitir que la cizaña nos contamine o nos desvíe. Tenemos que estar vigilantes. Por eso, la parábola del trigo y la cizaña no es solo una advertencia para la iglesia en general, sino también es un llamado que Dios nos hace personalmente a cada uno para que estemos reflexionando, para que estemos viendo nuestra vigilancia espiritual y nuestra autenticidad espiritual en nuestras vidas. Si es auténtica nuestra espiritualidad. ¿Sabe que una de las características de la planta de cizaña, que es exactamente igual a la planta de trigo, y cuando porque ella también fructifica, pero 90%, y esto está comprobado científicamente, 90% de lo que produce la cizaña es vano, es viento, no sirve para nada. Tiene apariencia ahí de grano, de espiga, porque ella también, pero es vano. El 90% es grano. Pero da un 10%, dirá usted. Pero ese 10% es tóxico. No sirve. No sirve. Es tóxico. No sirve. Todo lo que proviene de la carne no sirve, hermano. Todo lo que proviene de las invenciones humanas no sirve. Es tóxico, es dañino a la larga. Por eso Pablo dice que si hacemos morir por medio del Espíritu las obras de la carne, viviréis. Pero si pasa lo contrario, entonces moriremos. Nos secamos espiritualmente. Entonces nos enseña que la presencia del mal no siempre es evidente a simple vista. Porque recuerda, hermano, que nuestro enemigo es el padre de la mentira. El enemigo es muy astuto. Se disfraza como ángel de luz. Él es muy silencioso. Él se camufla muy bien. Y él, de esa manera, entonces puede sembrar cizaña en el mismo terreno donde Dios está sembrando su palabra. Y esa cizaña puede tomar forma de piedad. Por eso la Biblia habla de una falsa piedad. Así como hay una falsa planta de trigo que es cizaña, así también hay una falsa piedad. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma, dijo Pablo. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado porque esta cizaña se disfraza muy bien. Y muchas veces esa cizaña vendrá en forma de murmuración, en forma de crítica, en forma de orgullo, en forma de hipocresía, en forma de envidia, de falsa espiritualidad, de falsas enseñanzas, de falsos movimientos. Se va a ir disfrazando para estorbar la verdadera obra del Señor. Y si nosotros no velamos, no somos cuidadosos, entonces puede arraigarse poquito a poco nuestro corazón y empezar a contaminar nuestra vida cristiana. Hay una exhortación que le hace el escritor a los hebreos, a los creyentes ahí en el capítulo 12, en el versículo 15, de ser cuidadosos justamente por esto mismo. Hebreos 12:15. Se nos dice ahí, mirad bien. Hoy citamos 1 Pedro 5:8, ser sobrios y velad. Era una advertencia. Y acá también se nos dice que tenemos que estar atentos, vigilantes. Tengan cuidado, miren bien. ¿Por qué? No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo? Y bueno, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Y qué va a pasar? Y por ella muchos sean contaminados. Muchos sean contaminados. ¿De dónde vienen estas cosas? ¿Esto viene del Espíritu Santo? ¿Esto santifica al creyente, a la iglesia? No, hermano, todo lo que provenga de la cizaña es vano. Y en el caso que pareciera fructífero, es venenoso. Entonces, los resentimientos, los chismes, las críticas, las murmuraciones, tengan cuidado, hermano, porque eso no viene de Dios. Eso es cizaña dentro del pueblo del Señor. Eso es cizaña. Y ahí lo dice entonces claramente, que tenemos que tener cuidado con nuestro corazón, con nuestra vida espiritual, no sea que sea contaminado por algún tipo de cizaña. Por eso, mis hermanos, es que nosotros debemos examinarnos con sinceridad delante del Señor. Nosotros, cada uno, ir allí al tribunal de su corazón y de su conciencia y ser sinceros delante del Señor. Pablo le dice a los creyentes en Corinto, en la segunda carta, cuando está terminando en el capítulo 3, en el versículo 5, los exhorta a que examínense a ustedes mismos si estáis en la fe. Si estáis en la fe. Pero Pablo, todos hicimos la oración de entrega, todos hicimos la oración del pecador, todos venimos los domingos a la iglesia. Nos estás ofendiendo, Pablo. Nos estás tratando de incrédulos, porque Pablo veía, hermano, que no
No todo el que estaba ahí era un verdadero cristiano. Pablo sabía que en el trigo también había cizaña y había gente que estaba haciendo la vida imposible a Pablo ahí, que estaba estorbando el crecimiento de la iglesia, que estaban siendo de tropiezo. Por eso el Señor dice a todos los que sirvieron de tropiezo. Y Pablo acá les dice, cuidado, examínense, porque Pablo no conoce los corazones de los creyentes. Podemos ver, podemos discernir, ver los frutos, pero el que conoce las intenciones del corazón es el Señor. Pablo dice que cada uno se examine, pruébese a ustedes mismos si estáis en la fe. Dice, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. A menos que estéis reprobados, es decir, que no sean verdaderos creyentes, que Cristo realmente no esté en ustedes. Entonces, mis hermanos, a la luz de lo que nos dice el Señor, lo que nos dicen los apóstoles del Señor, ¿estamos dando fruto nosotros como trigo? ¿O simplemente damos dolor de cabeza y amarguras y resentimientos? ¿O estamos dando fruto? ¿Soy trigo o soy cizaña? Hoy no está toda la iglesia presente, lamentablemente, pero quién sabe si todos los que estamos acá somos realmente trigo del Señor. Eso solo Dios lo sabe. Pero sí tenemos que ser vigilantes. Lo que uno tiene que hacer es examinarse. ¿Soy trigo del Señor? ¿Estoy dando ese fruto? ¿Estoy dando ese fruto realmente que el Señor pide? ¿O estamos permitiendo que crezca cizaña en nuestro interior? Bueno, cada uno, como dice Pablo, tiene que examinarse. Debemos recordar que el juicio final va a revelar realmente lo que somos. ¿Se acuerda que leímos el domingo pasado Mateo 7, 21 al 23? En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre, bla, 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 bla. Hicimos aquello, pero no eran del Señor. Andaban en el nombre del Señor, pero no eran del Señor. Muchos me dirán. Por eso, mis hermanos, como le decía recién, debemos de recordar a la luz del juicio final que ahí donde Dios va a revelar realmente lo que somos, y será Dios quien separe su trigo de la cizaña. Allí Pablo dice en Romanos capítulo 2 algo muy interesante también. Romanos capítulo 2, versículo 16. Romanos 2, 16. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dios va a juzgar. Ese día nuestro corazón quedará desnudo, abierto. Eso es lo que dice el versículo 13 de Hebreos 4, cuando dice Hebreos 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que tu espada de doble filo. Pero fue el versículo 13 que dice que todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel de quien tenemos que dar cuenta. Ese día mi corazón estará desnudo delante del Señor. Mis intenciones estarán allí delante del Señor y el Señor revelará los secretos de los hombres a través del Evangelio. En aquel día el Señor va a decir trigo, cizaña, cizaña, trigo, 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 cizaña. Él sabrá, los suyos están sellados, están marcados, conoce el Señor a los que son suyos y aparte esa iniquidad todo aquel que invocar el nombre del Señor, le dice Pablo a Timoteo. Hermanos, la palabra nos recuerda con firmeza que Dios jamás puede ser engañado. Nosotros sí somos engañados por la cizaña. La cizaña nos puede engañar a nosotros, pues nosotros no tenemos ese conocimiento de los corazones, de las intenciones, pero a Dios la cizaña, Dios la conoce de lejos. Dios no puede ser engañado, todo lo que el hombre siembra, eso también. A nosotros sí. Nosotros va a pensar que fulano parecía, mirá, con lo que salió. Se despioló la familia, adulteró, dejó a la mujer, dejó a los hijos, y estuvo, mirá vos, y parecía, sí, parecía. Pero se hace evidente después, pero algunos van a permanecer hasta que el Señor venga, porque a Dios nadie lo puede engañar. A nosotros sí, pero a Dios no. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso también segará. El que siembre de la carne, para su carne segará corrupción. El que siembre el espíritu segará vida. Dice así Gálatas capítulo 6. Bueno, esta parábola también, hermano, nos tendría que motivar a todos, a cada uno de nosotros, a estar velando en oración, a ser vigilantes, velar en oración, cuidar nuestro corazón y cultivar una fe realmente genuina. No importa si fuera poquita, porque si vuestra fe fuera tan pequeñita como el tamaño de mostaza, no importa qué pequeñita la fe, lo importante es la autenticidad de la fe. O sea, si tenemos más fe, mejor, Señor.
pero que nuestra poquita fe sea auténtica y legítima. Si es tan pequeña como un grano de mostaza, no hay problema, dijo el Señor. Porque si su fe realmente es legítima, por más pequeña que esté, va a agradar al Señor. Entonces, debemos de cultivar una fe que sea genuina, no una fe vana, no una fe falsa, porque la Biblia habla también de una fe falsa, sabiendo que solo aquellos que perseveran como buen trigo van a ser recogidos en el granero del Señor. Así que tenemos que amarnos los unos a los otros, como dice el Señor, pero también amar la verdad, vivir con integridad y, por supuesto, ser vigilantes hasta que el Señor regrese. Por eso, hablando de esto, antes de terminar, quiero hacer 3 aplicaciones muy rápidas y muy prácticas de esta parábola. 3 aplicaciones muy rápidas, pero muy prácticas para nosotros personalmente. La primera exhortación, hermanos, práctica, es que si somos semilla del Señor, si somos trigo del Señor, plantado por el Señor, debemos mantenernos involucrados. Debemos mantenernos involucrados. Primera de Corintios 15:58 dice allí, creciendo en la obra del Señor, ¿cuánto? Siempre. Siempre. Habrá tiempos donde nos va a costar más, habrá tiempos donde creceremos con más facilidad, pero la Biblia dice que el verdadero creyente tiene que estar creciendo la obra del Señor siempre. El trigo, una vez que es puesto a la tierra, comienza a germinar, la semilla se hincha, empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a absorber la luz del sol, empieza a florecer, empieza a fructificar, madura, se inclina y luego es cosechado. Cumple un proceso y se supone que en nuestra vida nosotros también vamos rumbo a ese proceso. Entonces tenemos que estar creciendo la obra del Señor siempre. Entonces, mantente involucrado, hermanos, mantente involucrado. ¿Dónde te ha plantado a ti el Señor como trigo del Señor? ¿Dónde estás plantado? ¿Dónde te ha sembrado el Señor? Bueno, ahí donde Dios te ha puesto, mantente activo, mantente involucrado. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Ahí que nos dice el apóstol Pedro, que todos los creyentes hemos recibido algún bien espiritual de parte de Dios. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Usarlo. ¿En favor de quién? ¿Mío? En favor del otro. Ministrelo como buenos administradores de la gracia de Dios. A los demás, ahí donde Dios te ha puesto. No todos van a estar en un púlpito. No todos van a estar acá enfrente. Esto es lo mínimo que se hace. Ahí donde Dios te ha puesto. En tu lugar de trabajo, en tu barrio, en tu casa, en tu lugar donde te mueves día a día. Ahí donde Dios te ha plantado, mantente entonces activo como semilla, como buena semilla del Señor. Primero a los Corintios, Pablo dice, ahí en el capítulo 3, Pablo dice, yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento ¿quién lo da? Y lo da como un hecho. ¿Quién lo da el crecimiento? El Señor. Lo da el Señor. Pero miren lo que dice más adelante allí Pablo, porque yo le cité el versículo 6, pero miren lo que dice versículos 7 y 8 de primera a los Corintios capítulo 3. Si tienen su Biblia ahí, vamos hasta ahí. Dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y acá lo da como un hecho, hermano. Dios lo que planta lo prospera. Dios lo que planta lo fructifica. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Aquel que en vosotros comenzó la buena obra, la perfección, ¿hasta cuándo? Hasta que cuando pueda, hasta el día de Jesucristo. Lo da como un hecho. Pablo acá lo está dando como un hecho. Dios da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Nosotros plantamos, pero el crecimiento lo da el Señor. ¿A quién le da el crecimiento? A su buena semilla, a su trigo, a los creyentes, justamente. El crecimiento lo da el Señor. Entonces, hermanos, no nos tenemos que aislar en una parte, en un rincón del mundo. No hay lugares ideales en este mundo para un creyente. No debemos aislarnos, debemos mantenernos involucrados en el reino del Señor como plantas de trigo. Donde Cristo siembra a su pueblo, sabemos que Satanás siempre va a sembrar su mala hierba, su maleza.
Así que donde Dios nos ha puesto debemos de crecer, debemos florecer y debemos fructificar donde nos encontremos. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos en Juan capítulo 15, en el versículo 16? Juan 15, 16. ¿Se acuerdan cuando el Señor está hablando de que Él es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos? Pero miren lo que dice ahí en Juan capítulo 15, versículo 16. Dice el Señor, ahí está, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los he puesto, hablemos metafóricamente, los he plantado, los he puesto, para que vayas y ¿qué? Y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os daré. Entonces, queda claro, hermanos, que el Señor nos ha puesto, que espera de nosotros que fructifiquemos. Filipenses 4, 17. Filipenses 4, 17. Miren lo que dice el apóstol Pablo aquí también. Dice, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces, ¿cómo está nuestra cuenta? ¿Hay fruto realmente? ¿Estamos siendo fructíferos para el Señor como plantas de trigo? Bueno, número 1 es mantenernos involucrados para poder fructificar. Número 2, hermanos, debemos de armarnos de mucha paciencia en esta era donde el Señor está sembrando su trigo en su reino. Hay que ser muy pacientes, debemos de practicar la tolerancia, porque el Señor dice, dejen que crezcan juntos, dejen que crezcan juntos. Y eso requiere de mucha paciencia para soportar muchas cosas. Mire que si hay alguien que tiene que soportar muchas cosas, es el creyente. Hay que aguantar y soportar muchas cosas. ¿Qué dice Santiago 5.7? ¿Hasta cuándo hay que ser paciente? Santiago 5.7. Hasta la venida del Señor. Hasta que el Señor venga debemos ser pacientes. Entonces es fundamental la tolerancia, hermano, porque al lado mío está creciendo cizaña. En la iglesia está creciendo cizaña. En el mundo está creciendo cizaña. Hay que ser muy pacientes. La palabra tolerancia, lamentablemente, ha sido tergiversada en nuestra cultura, ha perdido el verdadero significado, que significa mostrar paciencia y comprensión hacia quienes discrepan radicalmente con nosotros. Ahora, en nuestros días, se usa esta palabra, muy de moda, esta tolerancia, para asentar o afirmar lo que otros afirman. Pero no hay necesidad de tolerancia entre personas que compartan las mismas convicciones. Si uno está de acuerdo con otra persona, entonces no hay que tolerarle nada. Pero la tolerancia es una necesaria virtud cristiana, necesaria en situaciones de profundos desacuerdos. Significa mostrar paciencia y comprensión hacia personas con las que tenemos una relación muy difícil y con las que discrepamos radicalmente. Por eso Pablo, por ejemplo, en los Efesios, en el capítulo 4, les da esa instrucción de ser benévolos, de ser pacientes, porque si hay algo que necesitamos no solamente acá en la iglesia, sino para tratar con la gente en el mundo. Dice allí en Efesios capítulo 4, versículo 2. Efesios capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Por eso les digo, hermanos, que debemos de practicar la tolerancia mientras el trigo va creciendo, pero también crece la cizaña. Esto no significa pasividad o permisividad. No significa dejar de preocuparnos por la condición espiritual de la otra persona. Jesús deja claro que en este mundo el trigo debe crecer junto a la cizaña hasta la venida del Señor. El trigo debe crecer, el trigo debe madurar, el trigo debe dar fruto. Y esa es nuestra labor, hermanos, hacer que Dios haga crecer a su pueblo cuando uno lo riega a través de la palabra. Si no hay riego en el trigo del Señor, el trigo se achicharra. El crecimiento lo da Dios, pero nosotros somos responsables entonces de regar esa buena semilla con la palabra del Señor. Leímos Efesios 4.2, pero si va al versículo 15, mire lo que dice Pablo ahí asegurándolo, Efesios 4.15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor,
¿Qué va a pasar si seguimos la verdad en amor? Creceremos. Puede ser que vamos a ver si crecemos. No, lo da como un hecho. Porque el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. ¿Y qué verdad es la que hay que seguir? La palabra. Pablo va a resumir esa verdad en el versículo 13 del capítulo 1. Si va a Efesios 1:13, me parece que ese texto se leyó el miércoles. ¿A qué le llama Pablo la palabra de verdad allí? El Evangelio. Al Evangelio. Exactamente, el Evangelio que los ha llevado a salvación. Esa es la palabra de verdad. Entonces no podemos camuflar el Evangelio, no podemos meterle psicología al Evangelio, no podemos hacer del Evangelio una terapia, no podemos agregarle nueva era, no podemos agregarle. Por eso Pablo dice, ten cuidado, Timoteo, con la falsamente llamada ciencia. Al diablo con la falsamente llamada ciencia dentro de la iglesia. Es decir, no precisamos esas cosas, hermano. Las armas de nuestras milicias no son carnales, ya lo dijo Pablo. Entonces, pastores estudiando psicología, no, acá no precisamos psicología, acá precisamos escudriñar la palabra por la obra del Espíritu Santo. ¿No? Tener cuidado, Timoteo, con la falsamente llamada ciencia. Hoy justamente hablamos con Ruth de eso, de la psicología. Digo, la psicología no está fundamentada en la ciencia, la psicología es una religión humana. Sus dogmas están basados en el yo creo, en el yo pienso y en suposiciones. La psicología no es una ciencia, hermanos. Es una filosofía religiosa humana, no está basada en la ciencia. Es una religión humana, donde el hombre quiere solucionar los problemas del hombre como a él le parece, dejando afuera al Señor. Entonces, la psicología no es una ciencia. Por eso Pablo le dice la falsamente llamada ciencia aquello que se quería introducir a la luz del Evangelio. Y eso se ve mucho en las iglesias, mucha terapia psicológica en las iglesias. Lamentablemente, acá Pablo dice que si nosotros seguimos la verdad en amor, ¿qué va a pasar? El trigo va a crecer, hermano. El trigo va a crecer. El trigo lo que necesita es el agua de la palabra de Dios, que lo va a lavar, lo va a santificar, lo va a purificar, su mente, su corazón, sus afectos, sus apegos. La palabra de Dios, vamos a crecer en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nos va a conformar a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa es la obra principal de la palabra y del Espíritu Santo, que seamos como Cristo. Así que acá nos da como un hecho, si seguimos la verdad en amor, ¿qué va a pasar? El trigo va a crecer y esa es nuestra labor. El crecimiento lo da el Señor, pero nosotros somos responsables. Yo tuve que sembrar, dijo Pablo. Apolo tuvo que regar, porque Apolo fue un excelente maestro que tuvieron los corintios, hasta que después lo acalambraron, pobre Apolo, y dijo Pablo, yo no voy más para los corintios, se busquen otro maestro. Pero Apolo regó, era un excelente maestro, un excelente expositor, y fue pastor maestro de los corintios, enseñó las doctrinas del cristianismo. Yo sembré, él sembró la iglesia, Pablo ahí, pero después estuvo Apolo pastoreando, enseñando. Pero en definitiva el que da el crecimiento es el Señor. Es el Señor. Por eso tenemos que recibir con mansedumbre la palabra implantada en nuestro corazón. Debemos de recibirla, es por fe. Yo la asimilo para mi vida. Es a través de la palabra del Señor. Entonces, bueno, número 1 les dije mantenernos involucrados. Número 2, practicar tolerancia, tener mucha paciencia. Recordemos siempre, hermano, que la misión de la iglesia es sembrar. Porque la parábola nos dice que el Señor es el sembrador, pero el Señor Jesucristo, ¿cómo siembra hoy? Yo no lo veo al Señor Jesucristo andando, no. Siembra a través de la iglesia. Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, él a través de su iglesia. Esa es nuestra misión, sembrar la palabra del Señor, no arrancar la maleza, no perder tiempo ni fuerza en el recurso tratando de arrancar la cizaña. Ya tenemos suficiente, mis hermanos, con lidiar con nuestro pecado en nuestro corazón día a día. Lidiar con nuestras familias, lidiar con nuestras iglesias que no son perfectas. Ya tenemos suficiente con eso. Por eso el Salmo 126, versículo 6, nos da un panorama de lo difícil que es esta labor. Dice, irá llevando y llorando el que lleva la preciosa semilla. No es fácil hacer este trabajo. Hay desvelos, hay angustias, hay dolor de cabeza, hay preocupaciones, hay desganos, hay desánimos, hay frustraciones. Solo Dios sabe lo que pasa por el corazón y la mente de uno, hermano. No es fácil, por eso dice, vas a ir llorando, llevando la preciosa semilla.
pero dice, volverá con regocijo trayendo la villa. Vale la pena, hermano, sufrir por el Señor, llorar por el Señor. Un día, dice Pablo, cegaremos si no desmayamos, en Gálatas. No nos cansemos de hacer el bien, porque un día cegaremos si no desmayamos. Pero ahí ese salmo nos da una perspectiva, una luz de lo que es ahora. Va a ir llorando el que vaya a llevar la semilla. Irá llorando, no es fácil. Demasiado tenemos entonces que lidiar con el pecado nuestro. No está en nuestro poder ni en nuestro llamado a erradicar del mundo la cizaña. Esa es una obra que solo Cristo irá a hacer. Él la va a llevar a cabo cuando Él venga. Es lo que Juan el Bautista de una manera tan clara también explica allí en Mateo capítulo 3 versículo 12. Muy parecido a la conclusión que el Señor saca en los versículos 41 y 42 cuando está explicando la parábola. Miren lo que dice Juan el Bautista en Mateo capítulo 3. Versículo 12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. ¿Y qué va a hacer con el resto? Quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. También hablando del juicio. Esto es una obra que solo el Señor va a hacer. Y número 3, hermano, para terminar, tenemos que anticipar la cosecha. Tenemos que vislumbrar el fin de la cosecha, que será notable por lo que el Señor dice ahí. ¿Qué dice el Señor? Que después de eso, entonces, los justos, ¿qué va a pasar con los justos? Después de eso, antes no. Después de eso, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Resplandecerán. Hay galardón para el justo. Salmo 58, versículo 11. Salmo 58, versículo 11. Dice aquí, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Hay galardón para el justo. Daniel capítulo 12, versículo 3. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Que dice el Señor que los justos van a resplandecer como el sol del mediodía. Y dice Daniel, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Su galardón será eterno, mi hermano. Será eterno aquel día cuando el Señor nos recompense. Efesios capítulo 6, versículo 8. Efesios 6, versículo 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. No importa, dice Pablo, si eres esclavo, si eres libre, si estás sirviendo al Señor, recibirás entonces del Señor lo que estás haciendo para Él. Por eso le digo, debemos de anticipar esa cosecha. Dios, hermano, cosechará su trigo. Él va a traer a su pueblo de regreso, a su hogar, a su casa eterna. Y los justos ahí entonces brillarán con todo el esplendor del sol de justicia, que es el propio Señor Jesucristo. Él será nuestro resplandor por los siglos de los siglos. ¿Con quién estaremos ese día, hermano? ¿En qué parte de la fila nos tocará a nosotros? Hermanos, que podamos ser hallados en el seno de esa cosecha abundante que Dios tiene preparada, junto con aquellos que someten sus vidas al único y soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, y que podamos presentarnos ante el Padre en la gracia delante de Él, para que el Señor entonces nos lleve aquel día a su granero y estemos ahí con el Señor, guardados para siempre en su gloria eterna. Mi hermano, que Dios nos ayude a examinarnos, a escudriñar nuestros pasos, nuestros caminos, y como hemos visto en esta parte final, a ser pacientes, anticiparnos a la cosecha y a crecer, a fructificar donde Dios nos haya puesto. Y esto es similar a las ovejas y los cabritos, ¿no? También. Claro, también el Señor separará, ¿no?, a los cabritos de las ovejas. Que Dios nos ayude a hacer trigo en el galpón del Padre.
Señor, te damos gracias por tu palabra en esta hora.